Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, con graves imposiciones para Alemania. Europa sufrió una gran depresión económica, se redujo la producción y el comercio, y aumentó el desempleo, mientras que en Rusia el socialismo triunfaba. Todo esto daba como resultado la aparición de movimientos políticos violentos. El liberalismo político se debilitaba. En Alemania se instaló la República de Weimar, que tuvo que enfrentar las severas condiciones económicas después de la guerra y la Gran Depresión. Para ello, el gobierno impuso recortes económicos y el desempleo se generalizó. Por otro lado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, cobraba fuerza. Estaba inspirado en el fascismo italiano y muchos de sus miembros eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Este partido promovía el nacionalismo y responsabilizaba de las malas condiciones de vida de Alemania a los judíos, los comunistas y al Tratado de Versalles. Hitler buscó llegar al poder de manera violenta en 1923, pero fracasó y fue encarcelado. En prisión definió el ideario nazi en un libro titulado Mi lucha, donde proclamó la presunta superioridad de la raza aria respecto de extranjeros y judíos. Exhortó a desconocer el Tratado de Versalles y planteó la idea de imponerse sobre otros pueblos. Una vez libre, Hitler obtuvo el apoyo de empresarios y de los conservadores rumbo a las elecciones de 1932 para el Parlamento y ganó. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Sin embargo, desató la represión sistemática, decretó la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de oposición fueron encarcelados. En 1934, los nazis promovían la industrialización del país. Hitler ganó un plebiscito y se convirtió en Führer, o caudillo que dirige al pueblo. El nazismo llevó adelante un programa social para la población, pero por otra parte, los intelectuales y comunistas eran perseguidos. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo sumido en una grave crisis económica, pero Alemania llevó la peor parte. Igual que Italia, que no obtuvo el beneficio que esperaba, el sentimiento de derrota y la depresión económica hicieron posible que líderes como Hitler, Benito Mussolini gobernaran sus respectivos países con discursos nacionalistas llenos de odio y afán de revancha contra el resto de Europa. Fue así como se propagó el fascismo, uno de los factores que detonaron la Segunda Guerra Mundial. El nazismo, también conocido como nacionalsocialismo, se denominó al movimiento político y social que gobernó Alemania entre 1933 y 1945. Se caracterizó por ser una ideología de tipo fascista que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión del imperio alemán y promovía sentimientos de antisemitismo. Su principal símbolo era la cruz gamada, o también conocida como la cruz esvástica. El nazismo fue una ideología de carácter totalitario que otorgaba central importancia al papel del Estado, que controlaba todos los órdenes de la vida y que estaba representado en el liderazgo de un caudillo supremo, cuya misión era la de conducir al pueblo hacia su prosperidad económica y felicidad social. El nazismo llegó al poder en 1933 de la mano del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, constituido por Adolf Hitler en 1927. Esta ideología desapareció en 1945 debido al suicidio de Hitler en Berlín, ya que la capital alemana estaba siendo asediada por el este por los americanos y por el oeste por los soviéticos. El nazismo utilizó eficazmente la comunicación para tener el apoyo de millones de habitantes alemanes durante la democracia y posteriormente en la dictadura. Esta dictadura se lleva a cabo con el fin de facilitar la persecución, la guerra y múltiples genocidios. Las imágenes y estereotipos de la propaganda nazi no eran nuevos. Sin embargo, el público al que estaban dirigidos ya estaba familiarizado con ellos. Primero, los nazis eran muy habilidosos propagandistas, ya que usaron variadas técnicas sofisticadas de publicidad y utilizaban la tecnología más moderna de la época para persuadir en sus mensajes. Segundo, una vez que Adolf Hitler subió al poder,
creó un ministerio de ilustración pública y propaganda para darle figura a la opinión y a la conducta del pueblo alemán. Y tercero, la propaganda nazi jugó un rol fundamental en el avance por la persecución y finalmente de la destrucción de los judíos en Europa, ya que incitó al odio y fomentó un clima de indiferencia por su destino. ¿Cómo comunicaban el mensaje los nazis? Al tomar el poder los nazis en 1933, Hitler creó un ministerio del Reich para la ilustración pública y propaganda, a cargo de Joseph Goebbels. El objetivo del ministerio era establecer que el nazismo se comunicara con éxito por medio de la música, noticias, el teatro, cines, libros y radios, entre otros. La cinematografía tomó un rol imprescindible en la promoción del antisemitismo, el poderío militar alemán y la maldad de los enemigos como los definía la ideología nazi. Las películas nazis presentaban a los judíos como personas subhumanas, infiltradas en la sociedad. Función de los periódicos. Los periódicos alemanes, sobre todo Der Stürmer, el atacante, imprimían cómics que usaban caricaturas antisemitas que representaban a los judíos. El régimen nazi utilizaba también propaganda, no solo para decir a los ciudadanos alemanes que los judíos eran subhumanos, sino también enemigos del régimen. Es por esto que el Reich intentaba obtener la aceptación por parte del pueblo alemán, con el fin de expulsar a los judíos de Alemania. Me gusta pensar que a mí me permitieron sobrevivir para que yo luego pudiera contar lo que había sucedido allí, para transmitir el mensaje al resto del mundo, y no solo para recordar a nuestras familias sagradas, sino para asegurarnos de que nunca jamás vuelva a pasar algo igual. Ruth Brandt tenía 16 años en junio de 1944. La subieron a un tren cerca de su ciudad natal, Izokonia, Hungría. 3 días después, ella y su familia llegaron a Auschwitz. Llegamos a la estación de tren y los carros ya estaban abiertos, solo que ni siquiera tenían rampas como las que sí se usan para que suban los animales. A nosotros nos cogían como si fuéramos bolsas de basura y nos tiraban dentro. En esas estábamos cuando 3 días y 3 noches más tarde se detuvo el tren en mitad de la noche. No teníamos ni idea de qué era Auschwitz. Unos hombres vestidos con trajes a rayas abrieron las puertas y empezaron a sacarnos para afuera. Repetían: no cojáis nada, ya os lo daremos luego. Si alguien se caía, tampoco podíamos ayudarle a levantarse, ni siquiera si el que caía era un niño. Nos gritaban mujeres y niños a un lado y hombres a otro, en filas de 5. Venga, vamos, rápido. La escena se completa con los gritos, los golpes y los disparos que oíamos, y con perros. Llegamos a un lugar en el que había un grupo de gente, entre ellos Mengele, que se encargaban de la selección. Llevaba guantes blancos y sus dedos señalaban a derecha o a izquierda. Nosotros no sabíamos cuál era la diferencia entre ir a la derecha o ir a la izquierda. Y cuando nos tocó a nosotros, de toda la familia, yo con 16 años, fui la única a la que pusieron a la derecha. Tenían una vara en forma de bastón con la que me empujaban hacia la derecha.